Muy buen día para todos. Bueno, continuando con el curso de auditoría de sistemas, vamos a trabajar en el día de hoy lo que es la metodología para revisar o para realizar una auditoría de sistemas. Recordemos que es la auditoría en informática y que es aquella que se refiere a la revisión práctica que se realiza sobre los recursos informáticos con que cuenta cada una de las entidades con el fin de emitir un informe o un dictamen sobre la situación en la cual se vienen desarrollando y se están utilizando estos recursos. Recordemos que, como lo veíamos en el video anterior, para nosotros los profesionales de la contaduría pública es muy importante tener o digamos que se ha convertido toda la base de información en la mano derecha para nosotros los contadores y más para hacer una auditoría de sistemas. ¿Por qué? Porque pues, ya sea con una auditoría, puede ser de la parte contable, una auditoría financiera, una auditoría integral, una revisoría fiscal, tenemos que tener certeza de que la información de la cual estamos extrayendo nuestros informes viene de una fuente confiable. Entonces, pues vamos a mirar es cómo primero, cómo vamos a realizar o a desarrollar esa metodología en la auditoría de sistemas. Lo primero que debemos hacer es, como objetivo específico, pues digamos que trazarnos la realización de cualquier tipo de auditoría en el campo de los sistemas computacionales, que no es fácil para un contador, pero que si contamos con el apoyo de otros profesionales, pues nos van a ayudar muchísimo en esta parte, como ya les decía, fundamental para saber si es una fuente confiable y digamos que sacar todos nuestros informes de allí, con el propósito de mostrar una forma concreta de llevar a cabo una planeación, una selección de herramientas, un desarrollo, una presentación de los resultados en cada una de las auditorías que vayamos a desarrollar. Entonces, para llevar a cabo una auditoría de sistema se requiere una serie, es un proceso, una serie ordenada de acciones y procedimientos específicos que se deben haber elaborado con antelación, de manera secuencial, de forma cronológica y muy organizada, de acuerdo también con las etapas, los eventos, las actividades que sean requeridas para una efectiva ejecución de la auditoría de sistemas. Entonces, antes de empezar, debemos respondernos a las siguientes preguntas. ¿Para qué hacemos una auditoría de sistemas? ¿Por qué la hacemos? ¿Quién la va a realizar? ¿Cuándo la va a realizar? ¿Y dónde se va a realizar? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué generalmente se hace una auditoría? Para tener la certeza de que la información es confiable y de allí, por ejemplo, podemos hacer una auditoría fiscal, tener la base fundamental para presentar nuestros impuestos, nuestra declaración de renta. ¿Por qué? Pues es el origen que generalmente da la auditoría, porque nos ayuda a definir los elementos de juicio que contribuirán a normar un criterio de evaluación. ¿Quién? Es muy importante también tener en cuenta quién va a hacer esa auditoría, quién va a ser el auditor, digamos, jefe, líder de esta auditoría y quiénes van a ser las personas que nos van a colaborar. ¿Dónde? Pues obviamente va a ser en el área de sistemas de la compañía que vamos a auditar. ¿Y cuándo? Cuándo también es muy importante determinar cuál va a ser el lapso de tiempo que vamos a determinar para esta auditoría, porque no podemos quedarnos auditando los sistemas de información toda una vigencia. Entonces, existen algunas fases básicas para este proceso de revisión, dentro de las cuales pues los vamos a dividir nuestro programa de auditoría, y son básicamente tres, que es la planeación, la ejecución y finalmente el dictamen de la auditoría. Vamos a comenzar a trabajar la primera fase, que es la planeación de la auditoría de sistemas.
Definamos planeación. Planeación consiste en la elaboración de programas de trabajo que se llevarán a cabo durante la revisión a la entidad a la cual vamos a auditar. Esta planeación pues la vamos a realizar en 7 pasos muy importantes, los cuales son identificar el origen de la auditoría, que ya lo vamos a mirar uno a uno, realizar una visita preliminar al área que será evaluada, establecer los objetivos que nos vamos a trazar en la consecución o en la realización de esta auditoría, determinar los puntos que serán evaluados en nuestro programa de auditoría, elaborar los planes, programas y presupuestos para realizar la auditoría e identificar y seleccionar los métodos, procesos, procedimientos, instrumentos, herramientas, papeles de trabajo con los cuales vamos a desarrollar esta auditoría y por último asignar los recursos y sistemas computacionales que sean necesarios para el correcto desarrollo de la auditoría. Entonces vamos a hablar de el origen de la auditoría, que sería el primer punto. Entonces, este origen de la auditoría puede darse primero a petición de los socios o accionistas. Es uno de los, digamos, orígenes más comunes de la auditoría, debido a que es una solicitud por los dueños de la empresa, por los socios, con el propósito de saber cómo se administra el patrimonio, cómo se utilizan los recursos de la empresa, si existen o no fugas, malos usos o cualquier otro aspecto que le interese a los dueños de la compañía. En el caso pues de los sistemas de información, la solicitud de auditoría va enfocada hacia el aprovechamiento de los recursos del área de sistemas de la empresa. Este origen también puede ser requerido por el Consejo de Accionistas o en la mayoría de las veces de estas revisiones se encargan auditores externos generalmente, con el fin de que la información, la auditoría sea un poco más imparcial, aunque también la pueden desarrollar personas o se puede hacer una auditoría interna hecha por los mismos profesionales que desarrollan este tipo de estudios. Bueno, como les decía, cuando se necesita un criterio más objetivo, más imparcial y profesional sobre el aprovechamiento de los sistemas computacionales, se recurre a un auditor externo. Otra puede ser por orden de la dirección general. En esta revisión es realizada por orden directa de quien ejerce la máxima autoridad de la empresa, el representante legal, pudiendo tener múltiples motivos para poderla solicitar. Por ejemplo, como una evaluación periódica del área de sistemas o por desconfianza de la actuación de los dirigentes del área, porque se pretende verificar el cumplimiento de todas las actividades que se realizan, para verificar el aprovechamiento de los sistemas computacionales de la institución y en fin porque al revisor fiscal, por ejemplo, debe darle la certeza de que la información que se está procesando en las bases de datos o en el software de contabilidad tiene que cumplir con los requisitos de confiabilidad y aseguramiento de la información. Por mandato de las autoridades judiciales, también es una auditoría muy común, se deriva generalmente de un mandato de autoridades judiciales, quienes por algún motivo la solicitan. La realización de este tipo de auditorías puede tener varios orígenes específicos, como por ejemplo a petición de un tercero, por supuestos delitos o fraudes. También puede ser porque generalmente por casos de sospecha de piratería, por una suposición de carencia de licencias de usos de software, por presunción de utilización indebida del software de la información de sistemas o por sospecha de un supuesto delito de carácter informático. Son como los más comunes. También puede venir por orden de autoridades fiscales, para el caso de la parte de impuestos, por la DIAN, o por inclusive cámaras de comercio, o también se puede hacer una auditoría por órdenes de algún órgano de control.
Entonces, pues generalmente es de tipo externo y lo realiza una empresa un auditor independiente. Está generalmente enfocada a informar toda la información de tipo impositivo para generar impuestos que se procesa en los sistemas computacionales de la empresa. Para el caso concreto de sistemas de estas auditorías, por lo general son de tipo externo, como ya lo había dicho, y generalmente vienen de un mandato de carácter fiscal, como la DIAN. Debemos pues aclarar que en este tipo de auditoría solamente se practica con el propósito de revisar la información sistemática de la empresa y digamos que por ejemplo si se están llevando todas las facturas, si se está haciendo el registro de facturas, si está integrado con otros partes de la parte contable, por ejemplo con los inventarios. En el momento que se haga la factura, si automáticamente lo está descontando de inventarios, es cómo se están llevando las cuentas por cobrar, cómo se manejan las cuentas por cobrar, y tiene que ver generalmente con el software contable, aunque pues no solamente en los sistemas de información vamos a manejar el software. Ya hoy en día las compañías tienen un sistema de información tan grande que el software de contabilidad simplemente va a ser una parte de todo este cúmulo, digamos, de actividades de los sistemas de información. Otro tipo de trabajo por autoridades de seguridad social en el trabajo, y es acá donde generalmente es una auditoría también muy específica. Digamos como cuando más se hacen, cuando la UGPP nos pide la información, entonces nosotros nos podemos ir adelantando a hacer una revisión de todo el software que estamos manejando para el personal de nómina. También nosotros los contadores exigimos, cuando vamos a trabajar en una empresa grande, que tenga, bueno, cierto número de empleados, que se adquiera un software especial para manejo de la nómina, puesto que es muy dispendioso y ustedes saben que debemos también enviar la información exógena, y cuando se van a hacer los registros contables es muy dispendioso hacerlo tercero por tercero, y así lo debemos hacer. Entonces nos valemos de un software especial para manejo de la nómina, y a través de él digamos que se hacen todos estos controles. Entonces en este tipo de auditorías lo que se iría a revisar sería todo lo relacionado con el manejo de nóminas, prestaciones sociales, obligaciones con los trabajadores de la empresa, aportes, seguridad social, y todo lo que tiene que ver en sí con la información de personal, pues y el manejo contable. En cuanto a los riesgos y contingencias físicas y lógicas, también es muy importante tener en cuenta que se puede solicitar una auditoría con respecto a la parte de las contingencias físicas. De una auditoría de sistemas se vea, digamos que derivado de los aspectos tangibles de la empresa, es decir, de aspectos físicos tales como acceso del personal al equipo de cómputo, a los periféricos, a los componentes, y en sí a todo lo que corresponde al hardware del área de sistemas, y todo lo relacionado también con el mobiliario, con los equipos, con la construcción y los demás elementos palpables del centro de informática, o de los tangibles. Con respecto a la parte lógica, pues allí tendremos que revisar en sí todo lo que tiene que ver con el software, con los niveles de acceso, los privilegios, las limitaciones, el uso de archivos, las bases de datos, las formas de procesamiento de la información, si son acordes a, por ejemplo, la parte legal. También tendremos que mirar todas las contingencias que tenga el software. Por ejemplo, la mayoría de solicitudes de este tipo se originan por un mal uso de software, o porque el software no nos brinda la suficiente confianza. También podemos revisar el uso de piraterías, de pronto que sea muy vulnerable para
distorsionar la información. Entonces es importante tener en cuenta, digamos, que todos los delitos informáticos que se puedan llegar a presentar, que se tengan las licencias tanto del uso de los software del computador como los software de contabilidad, inclusive de los otros software, dependiendo del tipo de empresa que se necesiten para desarrollar el objeto social y el control de todo lo que tiene que, de toda la información que tiene que ver con la compañía. Otro origen de la auditoría son los riesgos y contingencias en las bases de datos. Esta solicitud de auditoría se hace exclusivamente para evaluar el manejo de los datos de la empresa, los cuales están contemplados en la operación de las bases de datos. En este caso, la auditoría se enfocará de forma exclusiva a las contingencias y posibles riesgos derivados de la administración, procesamiento, custodia, acceso, uso de datos, ya sea para detectar alguna negligencia, alguna alteración o cualquier afectación que tenga que ver con la información de la compañía. Por resultados obtenidos en otras auditorías. Frecuentemente pues se solicita una auditoría como resultado de una auditoría anterior a la empresa o a un inclusive en otra área también de la empresa o dentro del área de sistemas, cuando surgen aspectos específicos que tienen que evaluar mediante una auditoría más detallada o como resultado de una auditoría anterior donde se evidenciaron fallas importantes. Esta solicitud también puede ser originada pues, por algún aspecto especial derivado de los resultados de esa auditoría, los cuales por alguna razón repercuten en dicho aspecto, al cual se debe evaluar y se puede afectar el comportamiento de los sistemas de cómputo de la empresa. Como parte del programa integral de auditoría, cuando se va a hacer una auditoría integral, veíamos que esta consiste en hacer una auditoría a todas las áreas de la compañía. Entonces, pues obviamente no se puede dejar de lado la parte de sistemas. Es muy importante pues también que existan todos los programas concretos de esa auditoría en la parte de los programas y que puede ser de carácter global y se pueden aplicar una o varias veces dependiendo como la misma requisición de la auditoría lo estime. Lo importante de destacar en este caso es que el origen de esta auditoría se debe a los resultados también de una auditoría anterior y que no existe propiamente una solicitud, sino que esta auditoría es a disposición concreta de la institución con el fin de, digamos, generar la confianza necesaria para la empresa y para todas las áreas o como parte de una área también de la auditoría. El segundo punto de la planeación consiste en realizar una visita preliminar al área a ser evaluada. Entonces, pues es recomendable, casi que imprescindible, digamos, que el auditor realice una visita preliminar al área de informática que va a auditar, puesto que debe conocer el origen de la petición de la auditoría, debe tener en cuenta el propósito que tiene con el fin de desarrollar esta auditoría, cuántos y cuáles son los equipos y dónde están ubicados los equipos que va a auditar, cuáles son sus principales características, de qué tipo son las instalaciones, cuáles son las medidas de seguridad visibles que existen en el área de sistemas, cuál sería la problemática a la cual se vería enfrentado de manera, digamos que muy general, muy simple. Para ello el auditor pues debe completar o complementar algunos pasos que ya los vamos a mirar. Entonces es importante, digamos, que el auditor conozca el lugar en el cual va a desarrollar esa auditoría. Vamos a mirar los siguientes puntos que son los que se necesitan o lo que se debe mejor tener en cuenta para realizar esa visita preliminar al área que se va a evaluar. Entonces lo primero es una visita preliminar o de arranque. Esta visita a la parte informática tiene como finalidad que el auditor advierta de qué manera o cómo puede, digamos,
responder algunas preguntas como cómo se están distribuidos los sistemas en el área, cuántos y cuáles y cómo son esos equipos que va a auditar, cómo está organizada la parte de sistemas de la compañía, cuáles son a simple vista las principales características físicas de esos sistemas que serán auditados, qué tipos de instalaciones y conexiones físicas hay en el área de sistemas, cuál es su distribución, cómo reacciona el personal ante una visita del auditor, que recordemos que generalmente el auditor no es la persona como más bien recibida cuando va a hacer una auditoría en cualquier área de la compañía. Bueno, segundo, contacto inicial con funcionarios y empleados de la área a auditar. Es importante tener en cuenta como ese primer contacto con los funcionarios, con los empleados, usuarios de sistemas, con un propósito. ¿Cuál? Es que se observe cuál es su reacción ante la realización de la auditoría y que se identifique las posibles limitaciones, los temores que pueda tener la gente, la cooperación de dicho personal. Si conviene destacar que la visita del auditor casi nunca es bien recibida, más bien digamos que cuando llega el auditor genera molestias, y en muchos casos se tiende como a ocultar la información. También vemos que a veces el auditor no es como que la persona mejor recibida, sino que digamos que se tiene como la imagen de que va a llegar es a sacar gente a mirar qué recomendaciones puede afectar, y digamos que uno como que se quiere cubrir, como que no prefiere como que entre menos contacto tener con el auditor para dar la información pues mejor. Entonces esto no debe ser así, porque pues por el contrario, si se están haciendo bien las cosas, pues digamos que no tendríamos como por qué preocuparnos. Recordemos que la auditoría y la revisoría fiscal lo que buscan en una compañía es generar confianza, y si hay cosas que se estén haciendo mal, digamos que tengamos la certeza de poder ayudarles, de poder prestar una asesoría, y no sea siempre como el miedo. Otro punto que debemos revisar es la identificación preliminar de la problemática de sistemas. Además pues de todo lo que ya les he comentado, pues también hay que aprovechar para saber cuál es la principal problema que se enfrenta en el área de sistemas, si es su personal, sus usuarios, su procesamiento de información, la administración de sus bases de datos y en fin lo que se pueda presentar. Lo que se pretende con esta identificación preliminar de posibles dificultades que hay en los sistemas de la empresa es que el auditor tenga un panorama anticipado del comportamiento de dicho sistema, aunque este sea de carácter muy somero y de dudosa confiabilidad. Recordemos que apenas estamos en una visita de arranque, en la primera visita, como una visita preliminar. Proveer los objetivos iniciales de la auditoría. Digamos que es como irse haciendo la idea de cuáles serían los posibles objetivos que se puede hacer en la auditoría, ya que más adelante, cuando ya conozca bien y haga el programa de auditoría de sistemas, sí tendrá que enfocarse en ellos, que es el punto 3. Entonces esto sería apenas como unos preobjetivos de esa auditoría financiera. Y un último paso sería calcular los recursos y número de personas necesarias, teniendo en cuenta pues el tamaño de la organización y del área de sistemas el cual se va a auditar, y también de las exigencias que se le hagan en este tipo de auditoría, pues tendrá que calcular cuál va a ser el tipo de recursos que serán necesarios para llevar a cabo esta evaluación.
Dentro de ellos pues se deberá tener en cuenta los recursos de carácter humano, o sea, el número de personas necesarias, también los recursos informáticos que se van a necesitar para desarrollar la auditoría, el material técnico y la parte económica que se va a necesitar, así como los recursos del área que se requieren en la revisión, entre los cuales pues destacamos los apoyos adicionales de hardware, software, bases de datos, equipos, aspectos relacionados con el centro de cómputo. Entonces ya con esta primera visita lo que hacemos es como un examen general para poder ya iniciar a hacer el programa de auditoría. Bueno, vamos con el tercer punto. Hagamos un pequeño recorderis acá. Entonces, hay tres fases importantes dentro de la metodología de la auditoría de sistemas, que son la planeación, la ejecución y el dictamen. Estamos en la parte de planeación. Ya vimos el primer paso, que es identificar el origen de la auditoría. El segundo es realizar la visita preliminar, en el cual se tendrán en cuenta algunos aspectos. Y el tercer punto, que es el que vamos a ver a continuación, es establecer cuáles van a ser los objetivos de la auditoría. Así como en un trabajo, en cualquier consulta, investigación, se debe trazar un objetivo general con el fin de que se pretende alcanzar, o cuál es el desarrollo, cuál es el alcance de la auditoría, qué es lo que se busca en esta auditoría, que sería el objetivo general. También se deben formular algunos objetivos específicos. Estos objetivos específicos son los que me van a ayudar a alcanzar ese objetivo general, con el fin pues de determinar en forma detallada los fines que se pretendan alcanzar en la auditoría que se va a realizar. Es muy importante digamos que dejar claro cuál es el objetivo de esa auditoría del sistema que vamos a evaluar. Recuerden que podemos hacer una evaluación al sistema contable, al sistema de nómina, al software de inventarios, o a todo el área de sistemas, o al área de informática. Entonces, dependiendo la auditoría que estamos desarrollando, vamos a trazarnos los objetivos que sean alcanzables, que sea claro, que sea preciso, y nos vamos a ayudar con los objetivos específicos. Bueno, como cuarto punto de la planeación tenemos determinar los puntos que serán evaluados. Es muy importante esta fase, este punto 4 de la auditoría, porque nos va a determinar o nos va a ayudar a establecer qué es lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos con la primera parte, que es la evaluación de las funciones y actividades del personal del área a evaluar. En este punto se debe evaluar la valoración del cumplimiento de las funciones y actividades establecidas para cada uno de los integrantes del centro de cómputo, así como la observancia de las obligaciones de los funcionarios. Recordemos que debe existir un manual de funciones, un manual de procesos, un manual de procedimientos en los que vamos a evaluar, también de los usuarios o el personal del área de sistemas. El propósito fundamental de esta evaluación es verificar si existen o no las funciones y actividades para cada uno de los puestos del área, si se encuentran por escrito, si están contempladas en algún documento formal o informal, si tienen la suficiente difusión, si se han dado a conocer, si el personal que las debe cumplir las conoce y tiene acceso a los documentos donde se encuentran, y cómo y en qué grado y en qué manera los funcionarios tienen o satisfacen estas funciones que les han sido encomendadas. También se evalúa el aprovechamiento del sistema de sus recursos por medio del cumplimiento de sus funciones y sus actividades, y acá es donde ya empiezan a jugar un papel importante los papeles de trabajo del auditor. Deberá elaborar sus planillas para poder hacer también digamos que captando toda esta información. Lo puede hacer a través de diferentes herramientas que ya las vamos a ver. Bueno, evaluación de la seguridad de los sistemas de información. Evaluación de las áreas
y unidades administrativas del centro de cómputo. En este punto se busca evaluar mediante técnicas y procedimientos de auditoría todos aquellos aspectos que pueden influir en el grado de cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de las áreas del centro de cómputo. Esto se puede realizar a través de la evaluación de carácter individual, es decir, una a la vez, o también se puede hacer de manera integral, contemplando a todas las áreas del centro de cómputo. Es importante señalar que uno de los principales criterios para el desarrollo de esta evaluación es que se debe sujetar el estilo de administración del centro de cómputo, así como las características y tipos, tamaños de equipos, distribución de los sistemas, operación del centro de cómputo, entre otras. En la evaluación de la seguridad de los sistemas de información, pues debemos tener en cuenta todo lo relacionado con la seguridad en el área de sistemas, pues esto cada vez se incrementa con la necesidad de evaluar la seguridad y la protección de los sistemas, ya sea con los accesos al centro de cómputo, con el ingreso y utilización de los propios sistemas, en la consulta y manipulación de la información contenida en los archivos, la seguridad de las instalaciones, el personal, los usuarios de sistemas, así como todo lo relacionado con el resguardo de los sistemas computacionales. Es evidente que uno de los aspectos básicos que se debe contemplar en este tipo de evaluación es la protección y resguardo de la información, tanto en el hardware como en el software, así como los equipos adicionales que ayudan al adecuado funcionamiento del área de sistemas. Entonces vamos a ver las diferentes formas que se pueden evaluar todas las principales áreas de seguridad de la auditoría de sistemas. Entonces dentro de ellas tenemos la evaluación de la información, documentación y registros de los sistemas. Dentro de lo que se contempla en esta evaluación de área de sistemas está todo lo relacionado con la información tanto de base de datos como sistemas de almacenamiento, los respaldos o backups, o sencillamente la forma de archivar los datos por parte de los usuarios del sistema. También tenemos la evaluación de los sistemas equipos, instalaciones y componentes. Para esta auditoría pues es conveniente dividir la evaluación en aspectos concretos que puedan dictaminarse por separado y o en forma integral, como son evaluación de los recursos humanos del área de sistemas, en esta auditoría pues se debe incluir una opinión sobre la experiencia, sobre el conocimiento, habilidades que debe tener este personal para el manejo de todas las actividades y operaciones del sistema computacional, así como la disponibilidad y grado de cumplimiento de sus funciones. También podremos evaluar todo lo que tiene que ver con el hardware. Allí vamos a mirar el aprovechamiento y utilización de los sistemas de cómputo, sus componentes, conexiones, periféricos y en fin todos los equipos que estén asociados con los equipos de cómputo, como el sistema de comunicaciones, de impresoras, de UPS, evaluación de software también muy importante, pues porque tendremos que mirar cuáles son los sistemas operativos que se están manejando, el lenguaje, los programas de aplicación, bueno, y en fin todo lo que tiene que ver con el manejo de software, su seguridad, su desarrollo, su programación, también la información con respecto a la base de datos. Debemos tener en cuenta si hay protección y aprovechamiento de los sistemas de almacenamiento de información que se procesa en esta área, en cuanto al acceso a la base de datos, los niveles de consulta, la manipulación, modificación de los datos, los programas de aplicación y manejo de la información institucional, la protección, la operación relacionados con todo el manejo de los archivos de informática, pues se deben digamos que desarrollar las respectivas encuestas que nos puedan decir, o entrevistas que nos puedan decir cómo está esta información.
Evaluación también de las instalaciones y demás componentes. Allí se debe revisar todo lo que tiene que ver con el bienestar y la comodidad del personal, los usuarios del área de sistemas, así como el aprovechamiento de la comunicación telefónica, de los datos, ya sea dentro o fuera de la empresa, los sistemas computacionales externos para las compañías que guardan la información en centros externos, si la conexión de teléfono es óptima, las bases de datos, los modems, las redes, todo lo que tenga que ver también con la energía, con iluminación, para la eficiente operabilidad del área de sistemas. Elección de tipos de sistemas de auditoría que serán utilizados. Entonces, en esta etapa de la planeación de la auditoría, una vez que se determinen cuáles son los puntos que se van a ser evaluados, es imprescindible que el encargado de esta determine los tipos de auditoría, las herramientas, los instrumentos, los métodos de evaluación que va a utilizar con el fin de acercarse a obtener un dictamen más certero del área de sistemas. Personal para la auditoría de sistemas. El personal especializado en la auditoría de sistemas, el cual va a aplicar todos sus conocimientos, experiencias, habilidades en las diferentes disciplinas de la auditoría, como soporte del auditor financiero, del auditor externo, del revisor fiscal, utilizando para ello técnicas, procedimientos, métodos de evaluación, herramientas, instrumentos y en fin todo lo que necesite con el fin de que la información que se está evaluando o digamos que la finalidad para la cual se está desarrollando la auditoría de sistemas pueda establecer los grados de avance o los parámetros para los cuales se está haciendo esta auditoría y nos permita pues obtener una información muy importante con el fin de poder dar un dictamen que tenga como fundamento o como base también la toma de decisiones. Otro punto muy importante es el apoyo de los sistemas y equipos y técnicos e informáticos que se van a utilizar dentro del desarrollo de la auditoría. Digamos que la selección de recursos técnicos, de equipos, de sistemas computacionales necesarios para la auditoría de sistemas, los cuales pueden ser especializados, diversos, de acuerdo con las necesidades concretas que se esté elaborando en la planeación de esta evaluación. Dichos recursos pues pueden contener hardware, pueden tener también software, los recursos económicos también con los cuales se va a necesitar para poder hacer la auditoría financiera. Digamos que estos recursos económicos pues el auditor necesita comprobar también cuáles van a ser los gastos en los cuales va a incurrir para poder desarrollar la auditoría, como gastos de desplazamiento, si tiene que utilizar unos viáticos, que es la cantidad de dinero que se le asigna al auditor, ya sea por un día, por una semana o cualquier periodo de tiempo, para cubrir los gastos de viaje, estancia, alimentación durante el periodo que esté desarrollando la auditoría. También incluye, por ejemplo, los pasajes, cuánto dinero se le va a asignar, cuáles van a ser los recorridos, cuál es el tiempo también que debe disponer de pasajes, y todos los otros gastos que se necesiten para poder llevar a feliz término el desarrollo de la auditoría, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo,
gasolina, transportes, derechos, compras de material informático necesarios, utensilios de oficina, papelería o cualquier otro gasto necesario pues, para el desarrollo de la auditoría. Como paso número 5, tiene que ver con la elaboración de planes, programas, presupuestos para la realización de la auditoría. Pues esto tiene que ver con que ya digamos se concreten los planes, los programas, los presupuestos que se van a necesitar para el desarrollo de la auditoría que se va a desarrollar. Es decir, que se deben elaborar los documentos que contemplen todos los planes formales para el desarrollo de la misma, el programa de auditoría donde esté perfectamente delimitado cuáles son sus etapas, sus eventos, sus actividades, el tiempo de ejecución con el cual se puedan cumplir los objetivos antes trazados, así como los presupuestos necesarios, los documentos que se deben asignar, los costos de recursos que serán utilizados, el tiempo también necesario para desarrollar la actividad y digamos que antes que todo pues definir cuáles son las secciones que son las siguientes. Entonces el primero es elaboración de un documento formal. Pues este documento formal es el que nosotros conocemos como el programa de auditoría, donde se van digamos, a plasmar algunos aspectos tales como las actividades que se van a realizar, quiénes van a ser los responsables de realizar esas actividades de auditoría, los recursos, los materiales, los tiempos, los eventos, y en fin un documento en el cual debe contener lo siguiente. Primero, una carátula, es la identificación del plan de auditoría, lo que debe ir en esa carátula de qué es lo que vamos a desarrollar en ese programa de auditoría. Allí debe ir el nombre y logo de la empresa responsable de la auditoría, quienes van a desarrollar la auditoría. Debe ir en papel membreteado de la compañía, debe llevar su respectivo rúbrica del auditor, quién va a ser el responsable de la evaluación de esa auditoría, el nombre de la empresa, para lo cual también debe estar claramente identificada. Se debe colocar cuál es la iniciación, en la iniciación del documento, a qué tipo de auditoría se refiere, si es una auditoría de sistemas informáticos, si es una auditoría al sistema de contable, al sistema de nómina, al sistema de inventarios. Debe quedar claramente definida cuál va a ser el tipo de auditoría que se va a desarrollar, el nombre de la empresa o el área que va a ser auditada. En fin, deben ir los dos, ¿no? El nombre de la empresa y también el área del cual voy a hacer la auditoría, el nombre del responsable que va a elaborar la auditoría, la fecha de vigencia de esta auditoría. Como segundo documento debe ir un índice de contenido en el cual pues se va a decir, digamos, pues todo el proceso de la auditoría, en qué página. Es un índice común y corriente al que conocemos, donde era el nombre del responsable de elaborar la auditoría, la fecha, el nombre de la empresa, cuál es el programa, cuál es la indicación del nombre del documento. Como tercer punto debe ir la definición de los objetivos, cuál es el objetivo principal o el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos que se van a desarrollar para el alcance de esta auditoría. Se debe hacer una delimitación de las estrategias para ese desarrollo de la auditoría. En algunos casos pues es conveniente que en este plan se contemplen qué estrategias para las diferentes partes de la auditoría de sistemas pueden contener, si son estrategias de acción, estrategias de actuación de los participantes. También se debe definir cuál es el plan de auditoría, en los cuales se detalla cada una de las acciones para la evaluación del plan, que será de acuerdo a las preferencias o a las necesidades específicas de la auditoría cuando fue solicitada. Así también se deben llevar los documentos establecidos por la empresa responsable de la evaluación. También se debe mencionar cuál es la definición de las normas, políticas
y lineamientos para el desarrollo de la auditoría. Es conveniente que estos aspectos pues regulen las actividades de los auditores, que estén perfectamente delimitados, incluyendo cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones. También se deben establecer políticas y lineamientos de acción de acuerdo al tipo de auditoría, a la experiencia del auditor también en revisiones similares. Bueno, en fin, esto es lo que tiene que ver con la elaboración del documento formal. Vamos a mirar en la parte 5.2, contenido de planes para realización de la auditoría. El primero es definir los objetivos finales. Entonces aquí lo que hacemos ya es establecer cuáles son los objetivos por los cuales voy a trazar en esta auditoría, ya que en la anterior apenas eran unos posibles objetivos. Acá en esta parte del desarrollo ya de la planeación debemos tener claramente definido cuál es el alcance de la auditoría y cuáles son sus objetivos. ¿Cuáles son las estrategias para realizar esta auditoría? Como producto de las anteriores etapas de planeación, en este documento se redactan en forma precisa las estrategias para realizar la auditoría, con el fin de que los auditores entiendan de manera rápida y clara cuál va a ser la metodología para desarrollar la auditoría. Diseñar etapas y tareas en que se dividirá la auditoría. Entonces aquí lo que vamos a hacer es detallar de forma cada una de las etapas, eventos, tareas que debe cumplir el personal encargado de realizar la auditoría de acuerdo a lo definido en los anteriores puntos de esta planeación. Y también se debe calcular la duración de las tareas, cuánto tiempo más o menos es el necesario para desarrollar cada etapa, cada evento, cada tarea concreta, dependiendo del plan de auditoría. Recordemos que pues no podemos durar toda una vida haciendo una auditoría, sino que este debe ser también estratégico, de forma ágil. El auditor debe tener como esa perspicacia para llegar a establecer dónde están las fallas, cuáles pueden ser también las digamos lo que esté fallando dentro del sistema. Se deben haber hecho ya las pruebas para poder llegar de forma eficaz a encontrar algunos hallazgos importantes. Encontramos como primera forma de elaborar ese documento formal, por ejemplo, un diagrama, un cronograma, el diagrama de Gantt, que simplemente lo que hacemos es describir todas las actividades que se van a desarrollar y vamos a establecer las fechas o un cronograma de trabajo dentro de las cuales vamos a desarrollar todas esas actividades. Entonces es, digamos que de una manera fácil, se puede representar como toda la gráfica de las actividades, las etapas, los eventos, todo lo que vamos a hacer dentro de la auditoría. Este documento pues o cualquier otra herramienta de planeación que se quiera utilizar pues va a ser como digamos muy práctico para dar a conocer el programa. Otro, definición de las etapas y eventos que se llevarán a cabo. Dentro de este documento pues se va a hacer la descripción documental y detallada de la forma de planear el desarrollo y cumplimiento de las etapas y eventos que está dividida la evaluación de todos los sistemas, todo de acuerdo con lo determinado en la planeación. Y por último pues vamos a mirar la definición de actividades y tareas, que es la descripción detallada de las acciones y pasos que se deben realizar en cada una de las etapas de la evaluación, de las herramientas, instrumentos y métodos de evaluación que se van a utilizar, así como los recursos para su desarrollo. En el punto 5.4 tenemos la elaboración del programa de actividades para realizar la auditoría. Entonces acá vamos a mirar, pues también es un punto muy importante, porque ya digamos que tenemos que ir haciendo la planeación de qué actividades son las que vamos a desarrollar cuando estemos haciendo la auditoría. Definir de manera precisa las etapas de la auditoría. Entonces el responsable de la planeación de la auditoría de sistemas debe definir lo más preciso que pueda las posibles etapas en que se pueda dividir dicha auditoría,
buscando ser coherente en la división de las actividades, volumen de trabajo, importancia del aspecto que será evaluado, recursos requeridos y en fin todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la auditoría. Identificar concretamente los eventos que se llevarán a cabo en cada etapa de la auditoría, tomando como base las etapas establecidas con anterioridad. El siguiente paso es definir lo más concretamente posible cada uno de los eventos que integran cada una de las etapas propuestas en que se dividió la auditoría. De acuerdo con las necesidades identificadas, se recomienda utilizar la ruta crítica, la gráfica de Gantt o el programa, puede ser Project de Microsoft. Delimitar lo más claramente posible las actividades y tareas que se vayan a desarrollar. Una vez se hayan identificado los eventos que se requieren para integrar las etapas que se dividió la auditoría, el siguiente paso es determinar lo más claramente posible todas y cada una de las actividades y tareas que se van a desarrollar en cada evento. Distribuir los recursos. En este punto pues se debe tener en cuenta que una vez se han establecido todas las acciones y actividades para cada uno de los eventos de las etapas de la auditoría, el siguiente paso es determinar tanto los recursos humanos como los recursos adicionales que serán utilizados en el desarrollo de cada una de estas etapas. Calcular la duración de cada etapa y actividad de tareas. Esto pues tiene que ver con la estimación de los recursos, la duración de cada evento, la asignación de las actividades y todo de acuerdo con lo determinado en la etapa de planeación y que tenga que ver con fechas de inicio y fechas de finalización de la auditoría y de cada una de sus etapas y fases y actividades que se estén desarrollando en cada parte, en cada fase de la auditoría de sistemas. Se deben también definir, elaborar los presupuestos, no solamente con la parte de recursos económicos, como ya lo habíamos visto, sino también con el recurso humano, cómo se van a distribuir, quiénes van a desarrollar qué actividades, o si es solamente un auditor, también en qué tiempo lo va a hacer. Generalmente pues se necesita también de algunos auxiliares que pueden ser o se requiere que sean ya profesionales, no necesariamente con mucha experiencia en la auditoría, pero sí que conozcan el manejo tanto de la herramienta que se está evaluando, del software que se está evaluando, con el fin de que digamos nos ayuden a poder desarrollar la auditoría de una forma más ágil. Bueno, seguimiento y control de los planes y programas también que se hayan establecido propiamente. Pues esta parte no es del contenido de un presupuesto de una auditoría, sino más bien una herramienta de control utilizada por el responsable o jefe auditor. Sin embargo, pues es conveniente su inclusión en este documento de presupuesto, aunque también puede formar parte de cualquiera de los anteriores. Lo importante es que esté contenido dentro del documento del desarrollo de la auditoría. Como sexto paso tenemos identificar y seleccionar los métodos y herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la auditoría. Entonces acá lo que primero debemos hacer es diseñar los instrumentos de recopilación de la información para el desarrollo de la auditoría. Es muy importante tener en cuenta cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, cuáles son los instrumentos de recopilación de la información, y quién va a ser el responsable, cómo se van a diseñar, qué preguntas se van a hacer. Entonces el primero de ellos es diseñar cuestionarios. Digamos que todos estos ya serían como nuestros papeles de trabajo de la auditoría. Entonces el primero, diseñar los cuestionarios, que es como resultado también de la planeación que ya hemos hablado. El encargado o responsable de elaborar los cuestionarios que se necesiten para el levantamiento de la información. Tiene que ver con la parte que estemos auditando, con lo que queramos, digamos, la información que queramos consolidar y que queramos conocer
para la aplicación de la auditoría. Entonces, digamos que es importante que esta herramienta de recopilación satisfaga las necesidades de evaluación que se requieren, de acuerdo con las características de los sistemas de computacionales que se van a auditar. Otro es diseñar las guías para realizar las entrevistas. Es muy similar al cuestionario. Como resultado también de la planeación, pues el auditor responsable debe definir cuál es el tipo de entrevista más conveniente para su evaluación, con el fin de establecer las formas como debe conducir esta entrevista y la manera de obtener la mejor y la mayor información con el entrevistado. Diseñar formularios también para encuestas, muy parecido a los cuestionarios. También como resultado de la planeación, pues que debe tener en cuenta que las características y los formularios de preguntas que se utilicen en su auditoría logren rescatar las opiniones de los auditados en relación con los sistemas de cómputo, sus servicios, su satisfacción de la función informática y en fin todo lo que pretenda evaluar. Que se recopile los datos concretos dentro de digamos, mediante el uso de ese cuestionario de entrevista diseñado pues con preguntas precisas que puedan medir las opiniones, que pueda obtener información confiable, que permitan conocer su sentimiento hacia aspectos específicos del área evaluada, que se pueda hacer una rápida tabulación, que se pueda interpretar la información. Este es un instrumento muy valioso, muy importante con el fin de recopilar información para la auditoría. Otro tenemos diseñar modelos y formatos, por ejemplo, para los inventarios del área de sistemas. Acá buscamos levantar la mayor información sobre los activos informáticos. Por esta razón, pues el auditor deberá elaborar formatos en donde se levanten inventarios como hardware, como software, mobiliarios, equipos de sistemas, información y todos los bienes asignados al área. O sea que vamos a hacer como una especie de inventarios de todo lo que hay en el área de sistemas con respecto al área que estemos auditando. Diseñar los métodos e instrumentos de muestreo. La auditoría pues no puede ser integral, tenemos que ayudarnos con la parte de estadísticas para mirar cuáles son los más digamos fáciles y que nos ayuden a generar la mayor información. Entonces pues es importante que digamos establezca cuáles son los mejores métodos de muestreo para implementar. Diseñar los instrumentos especiales de la evaluación de sistemas. Acá lo que debemos mirar es que se diseñen y se apliquen los instrumentos que permitan o definan lo más claramente posible todos aquellos métodos, técnicas, herramientas de auditoría de sistemas computacionales. Esto pues que nos permite también definir una etapa de planeación de auditoría de acuerdo con las necesidades de evaluación de los sistemas que estamos o que necesitamos evaluar. Determinar los puntos que serán evaluados con pruebas. Como producto también de la planeación, pues necesitaremos evaluar el hardware, los equipos periféricos, sus componentes, el software, los sistemas operativos, los programas, las aplicaciones, en fin, todo lo que me satisfaga también para obtener la información suficiente. También debemos diseñar algunas pruebas de evaluación lo más claramente posible, el tipo de pruebas pues que tenga su alcance, sus características, especificaciones de acuerdo a las necesidades de nuestra auditoría, respetando pues los puntos diseñados en la sección anterior. Es de suma importancia recalcar que el diseño y la aplicación de las pruebas o exámenes de auditoría serán en relación con los puntos definidos en el punto 5 de planeación. Cuando diseñar los instrumentos especiales de evaluación de sistemas,
Tiene que ver con que se debe realizar esos diseños cuando en bases reales, con datos reales del software, no porque se puede hacer también, digamos, de forma alterna como con unos archivos prueba, pero lo mejor es que se desarrollen con el sistema de información generado por la entidad, así no sea en el momento que lo estén manejando, porque se deben establecer también estos tiempos para hacer estas auditorías, pero sí es importante que se hagan con pruebas reales en el software que se está utilizando. Determinar herramientas, métodos y procedimientos para la auditoría de sistemas. Una vez que pues ya han sido definidos todos los puntos anteriores y se cuenta con documentos necesarios para aplicar las necesidades de auditoría establecidos, el siguiente paso es determinar las herramientas, métodos y procedimientos que se llevarán a cabo para la evaluación del ambiente de sistemas que se va a auditar. Diseñar las herramientas e instrumentos que serán utilizados, pues se refiere a la definición específica de los instrumentos y herramientas que se van a utilizar para evaluar los sistemas computacionales, en especial los de sistemas que se utilizarán para evaluar los propios sistemas, y que aquellas aplicaciones del sistema específicas del sistema computacional. Y por último, establecer los métodos y procedimientos de la auditoría, que se refiere a la definición de los métodos de trabajo y los procedimientos que el auditor aplicará para llevar a cabo la auditoría. Dichos métodos pues son las guías de trabajo, la rutina, la experiencia, los conocimientos de auditoría. Recordemos pues que es importante que la persona que nos esté ayudando pues tenga todos los conocimientos necesarios. Pues yo acá les recomiendo que el auditor, que hay muchas personas que tienen conocimiento en sistemas, los ingenieros de sistemas, y que a la vez también son contadores, porque pues le ayudan a uno ya como a determinar cuáles son, por ejemplo, los parámetros que necesita la información exógena. Entonces, que el software esté diseñado para que toda la información requerida por cada uno de los formatos establecidos por la resolución, pues se puedan, digamos que en la medida que uno va generando la contabilidad, vayan quedando casi que armados de forma interna, y ya cuando se tenga que recurrir a hacer la información, solamente sea bajar los bases de datos y organizarlos de la manera que sean requeridos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se pase la información a dichos formatos y estos puedan ser validados. Es muy importante pues tener como también inclusive conocimiento de qué se va a solicitar para que cuando se inicia a registrar la información, a armar las bases de datos, toda la información esté contenida, por ejemplo, direcciones, teléfonos, nombres completos, municipios, ciudades, países, porque toda esta información es solicitada por los software. Entonces, cuando uno se apoya también, digamos, de un profesional que conoce cuáles son los requerimientos, digamos que va a ser mucho más fácil establecer no solamente la auditoría del sistema, sino que ya quede realmente parametrizado un software que nos permita tener acceso a toda esta información, que pues como ustedes saben es bastante amplia, porque ya prácticamente tenemos que pasarle a la DIAN toda la información financiera de la compañía. Entonces, importante pues también como para la determinación de toda la parte de impuestos, que la base de datos, que la contabilidad sea, que esté perfecta, porque es que acá desafortunadamente no podemos incurrir en errores, porque esto nos cuesta sanciones, y ya para el revisor fiscal van sanciones independientes de la empresa en el caso de que se envíe una información y no sea coherente, o el dictamen a los estados financieros no sea coherente. Muy importante también para la parte de impuestos, como les decía. La idea es poder aplicar este proceso, estos métodos, esta metodología de auditoría de sistemas en una área de auditoría de sistemas de la organización, puesto que nosotros digamos que no tenemos la formación tampoco dentro de todo lo que debemos conocer en programación, y bueno, y en una infinidad de cosas
relacionadas con los sistemas de información, pero que sí por lo menos nos deben generar la confiabilidad y la certeza de que la información que se está almacenando en el software es lo suficientemente completa para poder tomar decisiones con base en ella y hacer los dictámenes y hacer todos los informes financieros. Determinar las técnicas y procesos específicos que serán utilizados en la auditoría. Esto tiene que ver con las habilidades y prácticas, destrezas, pericias que tiene el auditor para realizar su evaluación, mientras que los procesos son las etapas, actividades y tareas que sigue el auditor para llevar a cabo su evaluación. Elaborar los documentos formales para los procedimientos, métodos, herramientas e instrumentos que serán utilizados en la auditoría. Cuando el auditor es responsable, pues ya tiene perfectamente definidos todos y cada uno de los puntos que utilizará en su auditoría. Como resultado de la planeación, pues debe plasmar un documento formal de cada uno de los instrumentos, técnicas, procedimientos que está desarrollando, detallando pues lo más posible las características y formas de cada instrumento. Diseñar programas y métodos de prueba para la auditoría. Generalmente pues las auditorías también se hacen a través de pruebas, porque no podemos llegar a dañar las bases de datos. Entonces lo que se hace también es hacer como un backup y sobre estos backups hacer las evaluaciones. No obstante, se debe hacer también una prueba a las bases de datos reales con el fin de corroborar que el sistema sí está en las condiciones necesarias. Aplicar y obtener los resultados de las pruebas programadas y sistemas para realizar las evaluaciones. Una vez se hayan diseñado los procedimientos y las técnicas que se van a aplicar, el auditor pues los aplica conforme a lo que fueron establecidos para obtener los resultados de su funcionamiento y con ellos pues llevar a cabo el análisis del comportamiento de la función informática. Diseñar y aplicar y evaluar los resultados y programas y métodos de pruebas de simulación del sistema, pues tiene que ver con evaluar el comportamiento de esos resultados a la luz de otras pruebas simuladas en equipos similares o en el mismo equipo, pero con otro tipo de datos. Esto ayuda pues a complementar la evaluación de los resultados que se obtienen en el sistema de auditoría con el fin de poder dar una evaluación un poco más certera de lo que del desarrollo de la auditoría. Diseñar y otros instrumentos de recopilación de información, pues el auditor ve que con los formatos que aplicó no son suficientes, pues están todos tiene toda la libertad para diseñar otros documentos de revisión en los cuales pues debe considerar las necesidades que le hicieron falta, las pruebas, los programas y en fin, todo lo que necesite para poder dar un dictamen definitivo real. Que también pues debe responder a las preguntas de qué, quién, dónde, cómo. Todo debemos revisar para poder dar las respuestas a todos estos interrogantes que nos formulamos al comienzo de la planeación. Y por último, en el punto 7, lo que hacemos es asignar los recursos y sistemas computacionales para la auditoría. Entonces, ya habíamos hablado que se asignan los recursos humanos, el personal necesario, quienes siempre debe haber un líder auditor que es, digamos que el jefe de la auditoría, y pues debe contar también con un recurso humano pues necesario para que pueda satisfacer los objetivos, alcanzar los objetivos y satisfacer las necesidades requeridas para la auditoría. Asignar los recursos informáticos y tecnológicos, qué equipos se necesitan, qué software se necesita, qué otros equipos aparte del computador podemos necesitar para poder desarrollar esta auditoría, como puede ser los teléfonos, calculadoras, papel, bueno, asignar los recursos materiales y de consumos y asignar los demás recursos necesarios para poder llevar a satisfacción esta auditoría. Entonces,
Estos son los 7 puntos que debemos tener en cuenta en la planeación. Recuerden que apenas estamos en el primer paso, que es la etapa de planeación de la auditoría, y como les dije al comienzo, consta de 7 puntos, que el primero era identificar el origen de la auditoría, quién nos pedía esa auditoría, por qué debíamos hacer esa auditoría, realizar una visita preliminar para poder digamos que trazarnos y hacer un programa de auditoría un poco más completo, cuando ya conocemos dónde es donde vamos a trabajar, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la dimensión o el tamaño de la compañía, pues podemos hacernos una idea también de todo lo que se necesita. El tercero, pues establecer los objetivos de la auditoría de una manera somera. El cuarto, determinar los puntos que serán evaluados en la auditoría. Acá es muy importante saber qué es lo que voy a evaluar de esa auditoría. En el quinto punto, elaborar esos planes y programas y el presupuesto con el cual voy a realizar la auditoría. El sexto punto, identificar y seleccionar los métodos, las herramientas, los cuestionarios, las entrevistas, todos los instrumentos que voy a aplicar para poder desarrollar también la auditoría, cuándo voy a ir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué es lo que pretendo auditar. Y como punto séptimo, asignar los recursos y los sistemas computacionales, que es lo que acabamos de ver acá, asignar los recursos humanos, informáticos, técnicos, computacionales, materiales y demás recursos de consumo necesarios para poder desarrollar esta auditoría. Este es el punto número 1, que es la planeación de la auditoría. Entonces, por ahora creo que dejamos ahí. Espero que revisen todo este primer punto. Es un poquito extenso, pero también los invito, en internet se encuentran planes o programas de auditoría, como para que miremos también dentro de un programa cómo se realiza esta planeación. Pues también hay muchos textos de auditoría de sistemas, entonces fácilmente pues ustedes pueden acceder también a un documento y de pronto aclarar si hay algunas inquietudes, o si no, por favor escribirme a la página. Muchas gracias, feliz tarde para todos.